Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por esta bendición, por este privilegio, en verdad que es un privilegio poder escudriñar la palabra, poder meditar, poder eh, profundizar, sumergirnos en ella. Es una grande bendición. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, nos dice algo muy importante. Nos dice que busquemos primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas, dice, vendrán o serán como una añadidura. Y qué importante y qué gran bendición, en verdad, que el creyente entienda esta parte. Que primeramente debemos de buscar el reino de Dios. Mañana, tarde y noche, buscarle primeramente a Él. Porque de Él viene todo. De Él viene toda bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto. De Él viene todas las cosas necesarias que nosotros necesitamos para poder subsistir. Por eso es importante que nosotros le busquemos primeramente a nuestro Dios. Y es lo que estamos haciendo en estos momentos, buscándole a Él, pidiéndole de su gracia, de su bendición, que, que nos abra nuestro entendimiento para poder discernir, para poder entender, para poder comprender su palabra, qué es lo que quiere darnos a entender, qué es lo que nos está revelando para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento, para ponerlo por práctica, por obra, cada momento de nuestra vida. En el verso 7 de capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que es donde estamos, dice la palabra de nuestro Dios, y el ángel dice, me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice el ángel, recordemos que este ángel es un servidor de Dios, que está al servicio, está a la orden, está al mandato de Dios. Eh, es también uno de aquellos 7 que habían derramado, recordemos, las copas de la ira, del furor de Dios. Es uno de ellos, el que está hablando con Juan. Dice Juan que le dijo, ¿por qué te asombras? Y es interesante esta pregunta. ¿Por qué te asombras? Recordemos que Juan está viendo precisamente la gran ramera, esa mujer que estaba ataviada con vestidos de púrpura, llenas de alhajas de oro, de piedras preciosas. Esa mujer es la que tenía una copa de oro en la mano, llena de fornicación. Es la que se encuentra Juan viendo en esos momentos. Y él está asombrado, dice la palabra de Dios, pero con un asombro en gran manera. Es por eso que el ángel se le acerca y dice, ¿por qué te asombras? Dice el ángel, yo te diré, yo te responderé el misterio, lo secreto, dice, lo oculto de la mujer que estaba viendo Juan en esos momentos. Y no nada más de la mujer, dice, sino también de la bestia que la trae, es decir, esa mujer ataviada, llena de lujos, viene sentada, viene montada, viene cabalgando sobre esta bestia que también ve Juan, bestia que tiene, dice, 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice el verso 8, la bestia que has visto. Notemos que el ángel empieza a describir no la mujer, sino la bestia. Dice, la bestia que has visto era. Esta palabra era se traduce como estaba o como fue y está en un tiempo pasado, notemos. La bestia que has visto estaba en el pasado, fue en el pasado. Dice, y no es.
dejó de existir. Ahora, a lo largo de toda la historia, la bestia ha estado presente. Y hablemos de toda la historia, con diferentes o en diferentes imperios y también personajes. Imperios y personajes que se han levantado contra el pueblo de Dios, trayendo opresión, trayendo persecución y trayendo muerte. Y la bestia que está viendo aquí Juan es personificada en cada uno de esos imperios, en cada uno de esos personajes que se han levantado a lo largo de toda la historia. Y si nos vamos a la historia, podemos, por mencionar algunos, recordemos el imperio de los asirios. No sé cuántos sabemos de historia, pero este imperio de los asirios, más o menos en unos 700 años antes de Cristo, son los que se llevan cautivos a las 10 tribus de Israel hacia el norte. Y esas 10 tribus nunca jamás regresan nuevamente donde fueron tomadas. Esas 10 tribus permanecieron en el norte y sufrieron, fueron esclavos de los asirios, servidores de los asirios. Oigan, y lo peor que le pudo haber pasado a esas 10 tribus no fue la esclavitud, no fue la servidumbre que prestaba a ellos o que estaba sobre ellos de los asirios, sino que les robaron su identidad. ¿De qué manera? Con una mezcla. Se empezaron a mezclar asirios con esas 10 tribus y de esa manera ellos perdieron su identidad. ¿Por qué? Porque ya no eran ni judíos ni tampoco eran asirios. Y de esa manera da como fruto de esa mezcla los famosos samaritanos, que los judíos los veían con desprecio, los veían como nada. El imperio de Babilonia de Nabucodonosor, recordemos que después se llevan a las dos tribus restantes, a la tribu de Judá y Benjamín, y ya saben la historia también lo que sucedió. El imperio de Medo Persia, recordemos que está amando este Ciro, que Dios le llama mi pastor. El imperio también greco-macedonio también es otro imperio muy poderoso. Este es de los sirios, no de los asirios, sino de los sirios, y está al mando este famoso Antíoco Epífanes. ¿Cuántos de ellos o de nosotros sabemos la historia de este personaje? Quien se dispuso a exterminar totalmente a los judíos y los perseguía y les daba muerte a todo aquel que se llamaba o pertenecía o tenía sangre judía. Para todos esos imperios, cada uno de ellos, a los que se había personificado la bestia con ellos, perecieron, dejaron de existir. La bestia ya no existe de esa manera. Y el ángel le dice a Juan, y no es, perecieron. Por muy poderosos que fue cada imperio, por muy poderosos que fueron sus líderes, llegó un momento en que todos perecieron. La bestia ya no se manifestaba entonces a través de sus imperios. Por eso Juan dice, y no es. Pero sigue diciendo el ángel, y está, dice, para subir. Está por brotar, está por venir, dice, ¿de dónde? Del abismo, de ese abismo infernal sin fondo. Dice, e ir a la perdición, a la destrucción, a la condenación total.
¿Quién está por subir? La bestia, ¿verdad? Ahora, esta bestia tiene el poder para levantarse, o así parece ser, que tiene el poder para levantarse después de cada derrota. Porque la bestia ha sido también derrotada una y otra vez y otra vez y otra vez a lo largo de toda la historia. Pero tiene poder para levantarse. Por eso es que este ángel dice, y está para subir, aunque ya no está, aunque fueron muy poderosos esos imperios en los cuales estaba personificada la bestia, aunque ya dejaron de existir, aunque ya perecieron, está por subir, por brotar nuevamente del abismo. ¿Quién? La misma bestia. Pero así como va a brotar, así como va a subir, así como va a venir, va a ir a la misma condenación, a la misma perdición, a la misma destrucción. Entonces parece ser que esta bestia se levanta que este poder que tiene la bestia es un poder que viene ¿de quién? De Satanás mismo. Satanás es quien la ha cubierto de su poder, quien le ha dado el poder de Satanás mismo a la bestia. Oigan, Dios es quien le permite, quien le da el permiso a la bestia. ¿Para qué? Para que actúe. Pero el poder viene de Satanás. Pero dice el ángel, su venida es para perdición eterna. Así como aparecerá, así como va a brotar, así como va a venir, va a ir directo a la destrucción total eterna, a la perdición total. Sigue diciendo, y los moradores de la tierra, yo ahí les puedo preguntar, ¿quiénes son los moradores de la tierra? El mismo contexto nos los va a responder, ¿verdad? Los moradores de la tierra no son todos en general, sino que son, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos, dice, desde la fundación del mundo, ¿en dónde? En el libro de la vida. Es decir, el mundo entero de inconversos, el mundo entero de impíos que adoran, que se arrodillan, que se postran y que sirven a quien, a la bestia, a Satanás mismo. Ellos son los moradores de la tierra. Ellos dicen que se asombrarán, se llenarán de asombro viendo a la bestia, dice que era en un tiempo pasado, recordemos, y de repente dice, no es, pero dice, y será, es decir, aparecerá nuevamente. Y ellos se asombran al ver a la bestia. No entienden ellos o no alcanzan a entender que bajo la forma o la personificación que tome la bestia, siempre va a ir ¿a dónde? A la perdición, a la condenación. Puede estar utilizando el imperio más fuerte, más poderoso, puede estar utilizando los reyes más fuertes, más poderosos del mundo, pero siempre va a ir ¿a dónde? A la perdición. Y ellos no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque son servidores de la bestia, porque están cegados totalmente, porque viven en tinieblas, no entienden. Pero nosotros, gloria a Dios, que sí entendemos. Que haga lo que haga la bestia, siempre va a ir, o su destino final es la condenación. Y pareciera que la bestia está venciendo, pero siempre va a ir ¿a dónde? A la condenación. Siempre, siempre. Dice el verso 9. Esto, yo les pregunto, ¿qué es esto? Recordemos que está describiendo a la bestia, es decir, las 10 cabezas y los 7 cuernos que tiene esta bestia. Es esto. Dice, para la mente que tenga, ¿qué cosa? Sabiduría.
Notemos, esta explicación que está dando el ángel a Juan y como ende también a su iglesia del Señor, hasta nosotros y hasta los fin del tiempo, sobre los creyentes, sobre la iglesia, no es para todos, sino para la mente, dice, con sabiduría. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros, antes de leer la Biblia, antes de disponernos a estudiar, le pidamos a Dios la sabiduría. Que le digamos, Señor, dame de tu sabiduría, de esa sabiduría celestial, de esa sabiduría que emana, que viene, que sale de ti, Señor. Ilumíname, Señor, espiritualmente, para que yo pueda entender el propósito por lo cual tú escribiste tu palabra. Porque el ángel dice que esto que él está describiendo es para la mente que tenga sabiduría. ¿Quién tiene sabiduría? El creyente verdadero, porque es Dios mismo quien lo capacita. ¿Para qué? Para que pueda entender la palabra de Dios mismo. Mientras que los otros, dice aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación, dice el mundo, en el libro de la vida, están asombrados, no entienden, no comprenden. El creyente verdadero entiende. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría que Dios le ha dado. Sabiduría con la cual Dios le ha capacitado. Y si nosotros no entendemos algo, hermanos, pidámoselo a Dios. Porque eso nos enseña la Biblia. Que si estamos faltos de sabiduría, dice Santiago, pídansela a quién? A Dios, dice. La cual dice, dará Él abundantemente y sin ningún tipo de reproche. Y a esa sabiduría nosotros debemos de acudir. Sigue diciendo el ángel, las 7 cabezas, esas que ve Juan, dice, son 7 montes, 7 colinas. Estas 7 colinas, recordemos que esta imagen es una imagen simbólica. Estas 7 colinas simbolizan poderes mundiales a través de toda la historia, pero especialmente poderes mundiales de esta nueva dispensación. Dice, sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer que ve Juan, la gran ramera, es la que se sienta, es la que está encima, notemos, de los imperios mundiales. ¿Para qué? Para dirigirlos, para guiarlos, para utilizarlos en contra del pueblo de Dios mismo. Para eso está la mujer sentada en esas colinas, para utilizar a cada rey, a cada gobierno, a cada poder mundial, a cada nación, para que vengan en contra del pueblo, en contra de la iglesia, en contra del creyente verdadero del Señor. Dice el verso 10, y son 7 reyes. Estas 7 cabezas simbolizan también, dice, a 7 reyes. Pero notemos algo, según el paralelismo con este versículo 10, allá Daniel, en el capítulo 7, habla de reinos mundiales anticristianos, reinos poderosos que adoran, que sirven y que siguen a quien, a la bestia. En el capítulo 7, el verso 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes.
Ahora, la traducción de la Septuaginta, no sé cuántos conocemos esta traducción, lo traduce como reinos, porque sirve de contexto o tiene de contexto posterior el verso 23. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes, cuatro reinos, que se levantarán, ¿en dónde? En la tierra. Dice el verso 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino, dice, un cuarto imperio, ¿en dónde? En la tierra. Y este reino, este imperio poderoso, dice, el cual dice será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra, dice, que hará, devorará, trillará, ¿y qué más? Y despedazará. Y sobre estos reinos está sentada ¿quién? La mujer, la gran ramera, la que está vestida, la que está adornada con oro, con piedras preciosas, la que monta a la bestia misma, la que cabalga sobre la bestia, está sentada entonces sobre estos imperios poderosos. Dice, 5 de ellos han caído, 5 reinos poderosos. Dice el ángel explicando, ya cayeron, fueron grandes, fueron poderosos, pero ya no están, cayeron. Y basta nuevamente con irnos a la historia para recordar estos imperios poderosos que han estado presentes. La antigua Babilonia, que describe ya en el libro de Génesis, los asirios, la nueva Babilonia de Nabucodonosor, los medo-persias, los greco-macedonios, eran imperios poderosos, fuertes, que devoraban, que trillaban, que despedazaban a las naciones. Pero dice el ángel, ya no están, han caído, desaparecieron, se sumaron. Pero dice, uno es, uno está en inminencia en estos momentos. Uno está operando, se encuentra operando en estos momentos. Y para los momentos en los cuales se escribe el Apocalipsis, para los momentos que Juan está viviendo, el imperio que estaba presente, el que estaba en eminencia, el que estaba con todo su poder y esplendor, era el imperio romano. Entonces es Roma la que está en estos momentos. Roma es la que uno es, pero sigue siendo el ángel. Y el otro dice, aún no ha venido. Y cuando venga, dice, este otro, es necesario, es conveniente, es preciso que dure, que quede, que permanezca, dice, breve tiempo o un pequeño tiempo. ¿Cuál? El que no ha venido, dice el ángel. Ahora, la séptima cabeza o séptimo reino es el conjunto de los gobiernos anticristianos. Es la unión en la sociedad de todos los gobiernos mundiales anticristianos que están operando desde la caída de Roma hasta el imperio final del anticristo. Ese es el séptimo, entonces, reino, el séptimo poder, el séptimo dominio que aparece aquí. El que dice el ángel, y el otro aún no ha venido.
porque en esos momentos estaba operando Roma con toda la opresión, con todo la idolatría, con todo lo inmoral, con toda la persecución, con toda la muerte, con toda la aflicción que traía en contra de los creyentes, en contra de la iglesia del Señor, estaba operando. Los cristianos, recordemos en el tiempo del Imperio Romano, cómo eran expuestos, eran lanzados al anfiteatro, ahí eran lanzados con las fieras y las fieras los despedazaban y servía de qué? De diversión y de burla para ellos. Pero el que no ha venido aparecerá un corto tiempo, dice, y este empieza con todo su poder cuando Roma cae, cuando el Imperio Romano cae. Y va a estar presente hasta el imperio final del anticristo, hasta que aparezca el anticristo mismo, este imperio estará operando. Y es el conjunto de gobiernos anticristianos. Son los gobiernos del mundo hoy, el día de hoy, anticristianos, que operan en el mundo utilizando las naciones mismas, utilizando leyes, reformando leyes, haciendo todo eso que atenta o que va en contra de la misma voluntad de nuestro Dios. ¿Y cuántas aberraciones, hermanos, hay hoy en día? ¿Cuántas nuevas leyes están legislando hoy estos gobiernos? Hace unos días estaba leyendo y compartía a mi hermano Joel una eh, legislación, no sé cómo se le llame, una nueva ley que está operando, que estará operando en el estado de Oaxaca, en donde los niños eh, a partir de los 12 años ya pueden definir su sexualidad. Ya puede el niño decir, pues es que no me gustó ser niño, quiero ser niña. O la niña con toda libertad puede acudir al gobierno y decir, pues es que no me gustó ser niña, quiero ser niño. ¿Y cuántas aberraciones como estas, hermanos, hay alrededor de todo el mundo? Y son estos gobiernos anticristianos que están operando, que son el séptimo poder o la séptima cabeza que ve Juan. Y el ángel se lo está explicando. Es el conjunto de gobiernos anticristianos operando. ¿Desde cuándo? Desde que Roma dejó de operar, desde ese momento empieza a operar el séptimo. Y está presente hasta nuestros días. Y seguirá presente hasta que aparezca el hijo de perdición. Oigan, el anticristo mismo estará presente, estará operando y estará oprimiendo a la iglesia, estará persiguiendo a la iglesia, estará dando muerte a la iglesia, al pueblo de Dios, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el ángel habla, notemos, es necesario, dice, que dure, dice, breve tiempo. Y eso nos habla, hermanos, de dos cosas, o por lo menos de dos cosas. Nos habla de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero también nos habla de que Dios está en control de todas las cosas. Por eso que dice que es necesario que dure esta gran tribulación, esta gran persecución, esta gran aflicción,
en la cual estará sometido todo creyente verdadero a lo largo de todos los siglos, que dure poco tiempo. Y lo hace el Señor en su gran misericordia, lo hace por amor a nosotros, como una demostración de su amor para con nosotros. Pero también lo hace para que nosotros veamos que Él es el que está en control de todas las cosas. Y todo lo que acontezca en el mundo entero, todo lo que nos acontezca a nosotros, es porque Dios lo permite, porque Dios se lo permite a esos gobiernos, a este espíritu del anticristo. Dios lo permite. No es que ellos tengan el poder, sino que es Dios permitiéndole que hagan cada una de esas cosas que están haciendo. Y esto debe traer para nosotros entonces como creyentes consuelo. Aunque seamos atribulados, aunque seamos perseguidos, aunque seamos mal vistos, menospreciados por el mundo, aunque el mundo entero mismo se burle de nosotros, recordemos que un día todo esto pasará y que nos espera una eternidad de gozo, de alegría, de regocijo al lado de nuestro Señor. Dice el verso 11 y terminamos. La bestia que era, dice, esos gobiernos, esos imperios poderosos que se llamaban indestructibles o que se creían indestructibles, eran, dice, perecieron. Dice, y no es, ya no están. Pero ahora, dice el ángel, es también, dice, el octavo. El ángel aquí está hablando ahora de un octavo y un último imperio. Oigan, un imperio, un reino mucho más poderoso, mucho más terrible que los 7 anteriores. Oigan, si creíamos que ya habíamos visto todo o que ya sabíamos todo, no es así. Si creíamos que ya la maldad se había desarrollado hasta sus últimas consecuencias, no es así. Dice el ángel, la bestia que era y no es también el octavo. Hay un imperio más, hay un reino más terrible, más sangriento, más sanguinario. Un imperio que aparecerá al final de la historia. Es el octavo. Y este imperio, es el reino, es el poder del anticristo mismo. Y Pablo lo describe escribiendo a los tesalonicenses. Allá en su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo describe la aparición de este octavo reino. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, el verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, notemos, hermanos, hay una súplica, hay un ruego del apóstol Pablo, dirigido a quienes, hacia los hermanos. Y esta súplica, este ruego, esta oración tiene que ver con qué? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo.
y con nuestra, dice, con nuestra reunión con Él. Eso nos habla, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vendrá, viene. Y eso nos da seguridad, eso nos debe dar ánimo, nos debe dar fortaleza, nos debe dar gusto. Debemos de esforzarnos más porque sabemos hoy más que nunca que Jesús viene y no nada más viene. Dice que nos reuniremos con Él, estaremos con Él por la eternidad. Dice el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, es decir, no se alarmen, no se asusten. Dice, ni por espíritu, notemos, es, aquí en este contexto habla de hombre, ni por un hombre que te enseñe algo que no es, que no te dejes mover. Ahora, la mejor manera de no dejarnos mover o de que no nos muevan, ¿cuál es? El estudiar, el prepararse, el leer la palabra, el meditar en la palabra. De esa manera no seremos movidos, no seremos confundidos, no seremos alarmados, no seremos asustados por ningún hombre. Dice, ni por palabra te vas a mover, ni por carta como si fuera nuestra, dice. No, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el tiempo que está escribiendo el apóstol Juan, había muchas falsas enseñanzas, muchos falsos apóstoles, muchos, y enseñaban cada mala doctrina. Ellos decían que ya Jesús había venido o que era un evento totalmente privado, enseñaban cada aberración. Por eso es necesario que el apóstol Pablo escriba referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no te dejes mover por esas enseñanzas. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá quien, nuestro Señor Jesucristo no vendrá, dice. Notemos, no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. La apostasía, hermanos, es algo que se debe de cumplir antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la apostasía? Un abandono, un rechazo de la fe. Eso es la apostasía. Una diserción de la verdad. Un apartamiento de la verdad. Eso es la apostasía. Personas que decían ser cristianos, de repente están apostatando. O de repente notamos o vemos que son realmente apóstatas. Que no eran verdaderos creyentes del Señor. Que a la menor prueba, a la menor aflicción, a la menor persecución, empiezan a ¿qué? A apostatar su fe. Empiezan a abandonar, a rechazar a aquellos que decían que ellos creían. Y dice, Jesús no viene hasta que la apostasía esté presente. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas deben de manifestarse, la apostasía y el hijo de pecado, el hijo de perdición. Ahora empieza a describir el apóstol, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, dice. Ese es el hijo de perdición. Se opone, dice, y se levanta en contra de todo lo que se llama, dice, Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, dice.
haciéndose pasar por Dios. Mientras esto no suceda, dice el apóstol Pablo, Jesús no puede venir. Esta es una señal que se va a cumplir. Este es un requisito que se va a cumplir. Apostasía y la aparición del hijo de perdición. Aquel que se opone, aquel que se levanta en contra de Dios, aquel que se levanta en oposición a todo culto, a toda adoración de nuestro Dios. Aquel que se sienta en el templo, dice, aquel que se quiere hacer pasar por Dios mismo. Dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El apóstol Pablo habla de algo que detiene a quién, al hijo de perdición. Dice, porque ya está en acción el misterio, dice, de la iniquidad. ¿De quién? Del hijo de perdición. Ya está el misterio. Ya está el espíritu de esta persona en donde, en el mundo, aunque todavía hay algo que lo detiene a él. Por eso no ha aparecido. Pero su espíritu ya está presente en este mundo. Su espíritu es el que de alguna manera está en medio de las naciones, de los gobernantes que están en contra, que se ponen en contra de todo lo que se llama Dios. Dice, ya está el misterio, ya está presente, pero hay algo que lo detiene, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es quitado de en medio? Eso que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene entonces? ¿Saben qué es lo que detiene a este hijo de perdición? Ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado. Son las mismas leyes, la misma autoridad, los mismos magistrados, que de alguna manera están deteniendo que la maldad se salga de control. Es lo que detiene a este personaje. Pero un día la autoridad será tan totalmente corrupta, un día la autoridad va a desaparecer en su totalidad. Oigan, ¿y qué es lo que va a proliferar? La maldad en todo su esplendor. Dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Pero notemos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su gloria. ¿A quién? A este inicuo. Cuando Él aparezca, aparecerá entonces por un corto de tiempo, o por un corto tiempo, por un breve, por un diminuto tiempo aparecerá. ¿Ya está su espíritu operando en el mundo? Sí, pero Él va a aparecer por un corto de tiempo. Cuando se ha quitado aquello que lo detiene, Él aparecerá. Pero entonces dice, se manifestará nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor vendrá entre las nubes. Dice, y lo va a matar. ¿A quién? A este hombre inicuo. Tan solamente dice, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento o cuya aparición es por obra de quién? De Satanás. Es una obra de Satanás. Con gran poder, dice, y señales y prodigios mentirosos. Todas esas señales, todos esos milagros, todos esos prodigios son prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, dice, ¿para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, dice, para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden?
Aquí también lo explica, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que se pierden? Aquellos que rechazan, dice, el amor de la verdad. El amor de la verdad se llama Cristo Jesús, el único que los puede salvar de esta perdición. El único que los puede salvar de ser engañados por estas señales, por estos prodigios mentirosos que hará este hombre inicuo cuando él aparezca. Qué triste, hermanos, en verdad, qué lamentable es que teniendo a nuestro alcance la solución para no ser engañados, la solución para no caer en esa condenación eterna, no la aceptemos, no la abracemos. Dice Pablo, se pierden, serán engañados, serán condenados. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. Ese amor, esa verdad que se llama Cristo, el único que puede salvar nuestra alma de una condenación eterna, de un castigo eterno. Oigan, del mismo infierno. Dice el verso 11, por esto dice, ¿qué es por esto? Porque no recibieron el amor de la verdad, porque rechazaron el amor de la verdad cuando pudieron abrazarlo, cuando pudieron abrir su corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida, rindo mi vida y caigo de rodillas delante de ti, Señor. Cuando fue su momento, no lo hicieron, dice, por esto Dios les envía ahora un poder engañoso. ¿Quién se los envía? Dios mismo. ¿A quiénes? A estos que se pierden. Les envía Dios, dice, un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Por esa razón ellos creen la mentira. Por eso ellos creen esas señales, esos prodigios mentirosos que hace este hombre, que aparecerá al fin de la historia, pero que está presente el día de hoy ya. Su espíritu se hace presente. Su espíritu está en las naciones, en los gobiernos. Su espíritu está en las personas que rechazaron el amor de la verdad. Y esas personas que rechazaron el amor de la verdad, en el cual opera este espíritu del anticristo, oigan, son usados para atraer más y más y más gentes a la perdición. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y se encuentren satisfechos, se encuentren contentos. ¿En dónde? En la mentira. Hace unos días platicaba con el hermano Joel nuevamente y veíamos de cómo estos grandes predicadores de la prosperidad tienen tantísima gente ahí con ellos. Es un poder engañoso que viene de quién? De Dios mismo. Para que esa gente crea esa mentira. Porque ese hombre, yo veía una predicación de él que decía, y siembren el reino de Dios. Y ahorita quiero que siembren una ofrenda como nunca lo han hecho. Ofrenden $50,000 y empiecen a ofrendar. Y la multitud de seguidores y gente decían, amén, amén, amén. Digo, es increíble cómo son engañados. Pero es porque Dios envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que sigan creyendo esa mentira. Ahora, no digo con esto que todos los que están en esos movimientos apliquen o califiquen para esto.
No digo eso. Yo creo que de esos movimientos también hay multitudes grandes que son salvas y que un día Dios los va a rescatar, los va a sacar de esa mentira y los va a trasladar a un lugar donde se predique la verdad. Dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, serán condenados, dice. Aquellos que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, dice, serán condenados. Sino que se complacieron, dice, en la injusticia. Oigan, no creyeron a la verdad que es Cristo y todavía se complacen en qué? En la injusticia. Todo obra de quién? De este octavo imperio, este octavo poder que el ángel está explicando a quién? A Juan. Pero dice el verso 13, aquí donde estamos. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quién es nosotros? Nosotros, el verdadero creyente, el que ha depositado su confianza en el Señor, aquel que aún a pesar de las pruebas o de las dificultades en las cuales nos enfrentamos en nuestro diario vivir, nosotros seguimos confiando en el Señor. Dice, nosotros debemos dar siempre, ¿qué cosa? Gracias a Dios respecto de vosotros. Y nos habla de que el creyente verdadero, aquel que ha sido ya regenerado, justificado, debe tener un corazón agradecido todo el tiempo. ¿Con quién? Con el Señor. Dice, nosotros debemos dar siempre, notemos, siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, dice, por el Señor. ¿De qué debes darle siempre gracias a Dios? Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. No es motivo suficiente, hermanos, para caer de rodillas y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque entre tantas multitudes de gentes, un día te plació, Señor, escogerme a mí para darme la salvación. Gracias, Señor, porque si no me hubieses escogido a mí, Señor, yo también formaría parte de esas multitudes de gente que están condenados al tormento eterno en el infierno mismo. Por eso, gracias, Señor. Y dice Pablo, vosotros sean agradecidos, denle gracias a Dios siempre. Gracias porque los ha escogido para salvación. Gracias porque opera, dice, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, va santificando, Señor, mi vida. Día a día puedo observar, Señor, que voy consagrando más mi vida a ti, Señor. Porque la santificación es un proceso en la cual el Espíritu de Dios opera, pero también yo estoy cooperando. ¿Cómo coopero yo? Rindiendo mi vida totalmente al Señor. Quiero que esa obra crezca. Oigan, rindámonos más cada día al Señor. Humillémonos más cada día al Señor, siendo agradecidos por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo. Siendo agradecidos de que Él nos libró de esa muerte eterna. Eso no es motivo suficiente para gritar de gozo y de alegría. Eso no es motivo suficiente, hermano, para proclamar al mundo entero allá afuera que hay una esperanza
para una vida eterna. Y la única persona, el único medio posible para una vida eterna, para una salvación, se llama Cristo Jesús. Esa es la verdad. Ese es el verdadero amor del cual habla aquí Pablo. Amor y verdad que rechazaron estas personas. Y como un pago a ese rechazo, oigan, creen todo tipo de mentira, de basura que dice el mundo allá afuera. La creen. Creen cualquier cosa menos a Dios. Dice la segunda parte de este verso 11. Y es de entre los 7, dice. ¿Y va a dónde? A la perdición. ¿Quién? Esta bestia. Este octavo. La bestia que era, dice. Y no es. Dice, es también, dice el octavo. Y es de entre los 7. ¿Y va a dónde? A la perdición. El imperio del anticristo es parte de estos 7 imperios. El imperio del anticristo, es decir, el espíritu del anticristo es parte del espíritu que opera hoy en día a través de esos imperios, de estos gobiernos, de estas naciones. Ahí está presente el espíritu del anticristo. Pero al igual que esos imperios, al igual que esas naciones, igual que esta bestia, igual que ese anticristo, todos van a la condenación eterna. Y terminamos con esto. Capítulo 19, verso 20 de Apocalipsis. Dice, y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia? El anticristo, la que sale del mar, la que opera en espíritu o en su espíritu en el mundo en estos momentos, la que engaña, la que los manipula, la que los dirige, los guía a qué, a perseguir a la iglesia del Señor, a tribular a los creyentes. Fue apresada, dice. Y con ella también la segunda bestia, el falso profeta. Y estos dos sí fueron lanzados vivos, dice, en un lago, dice, dentro de un lago, dice, de fuego que arde con azufre, vivos. Pero también notemos el verso 21. Y los demás, ¿quiénes son los demás? Los gobiernos, las naciones de incrédulos, aquellos que rechazaron la verdad, el amor, prefiriendo la mentira, aquellos que persiguieron a la iglesia del Señor, aquellos que se burlaban, aquellos que le rechazaron, todo el mundo en general de impíos, de incrédulos. Dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca de quién? De Jesús mismo. Entonces, tanto gobiernos como naciones, como el mismo anticristo, dice, van a dónde? A la perdición. Gracias a Dios, como dice Pablo. Gracias a Dios que un día el Señor nos rescató. Gracias a Dios que un día el Señor nos salvó y nos dio vida eterna, nos dio esa esperanza, nos dio gozo, nos dio alegría. Un día el Señor, cuando le conocimos, que es la verdad, nos hizo libres, libres del pecado, libres de la opresión, libres de la condenación. Nos hizo libres. Y ese hermano que sea el motivo
por el cual nosotros nos humillemos y caigamos de rodillas siempre delante del Señor. Ese que sea el motivo que nos impulse para servir, para proclamar al mundo entero que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y que gracias a ese Cristo, gracias al Hijo de Dios, hoy nosotros somos salvos y tenemos la seguridad de una vida eterna al lado de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén.